Formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Aragonés, que tiene la palabra para su formulación. Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno, señor Lambán, ¿qué beneficios concretos para los aragoneses espera el presidente de Aragón que se deriven del acuerdo suscrito el pasado 13 de septiembre entre los grupos políticos que apoyaron su investidura? Gracias, señora Aliaga. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora Aliaga, seguir recuperando los derechos sociales y los servicios públicos que ustedes con su gestión pusieron en peligro. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bien, señor Lambán, resulta, como es obvio, que usted fue investido presidente del Gobierno de Aragón con los apoyos del Grupo Podemos, del Grupo Izquierda Unida, del Grupo Chunta Aragonesista, que incluso el Chunta Aragonesista está en el Gobierno. Y suscribió entonces una serie de compromisos que a lo largo de este año y unos meses estamos viendo que el incumplimiento o no cumplimiento a satisfacción de algunos de los grupos está provocando ciertas tensiones que afectan a la estabilidad y a la gobernabilidad. Además, la condición necesaria, porque para ser presidente del Gobierno de Aragón hay que tener el apoyo, lógicamente, de grupos de esta Cámara, con la aritmética parlamentaria, no fue suficiente. Es decir, que a partir de que usted fuera investido presidente se han producido una serie de acontecimientos, votaciones, desencuentros, que, como digo, pues lejos de atraer la normalidad a este Parlamento, han traído más bien la desconfianza en muchas de las cuestiones entre ustedes. El acuerdo del 13 de septiembre yo creo que lo que pretende, y yo lo he leído detalladamente, es disimular esas desconfianzas, esos desencuentros, porque es un acuerdo que en algunos puntos dice lo obvio y en otros puntos demuestra que no hay compromisos, no hay fechas, no se dice qué leyes y con qué fechas y en qué plazos se van a tramitar. Bien, el primer punto de desacuerdo que no está en el acuerdo es que llegaron al acuerdo de cambiar la presidencia de las Cortes de Aragón. Y la pregunta que nos hacemos es ¿qué beneficios tiene para los aragoneses ese cambio que no está en el acuerdo? Otro punto importante del acuerdo es impulsar la tramitación de las leyes actualmente presentadas. Tienen la mayoría en la Cámara, en las comisiones, en las mesas, y no las impulsan. ¿Cómo la vamos a impulsar nosotros si no tenemos la mayoría? Otro punto importante, fijar los conceptos para la elaboración del presupuesto del 17. Acabamos de ver qué ha pasado con las enmiendas que presentaron algunos grupos. Yo creo que los presupuestos se presentan al Parlamento con los estados de ingresos y gastos que conoce bien el Departamento de Hacienda y que luego la práctica parlamentaria, si tienen tanto interés en priorizar, pueden hacer enmiendas conjuntas, enmiendas de 2 con 3 con el Gobierno, y no hace falta lo elemental ponerlo aquí. Hay un tema que nos preocupa, señor Lambán. Vamos a ver qué beneficios. Avanzar en un acuerdo respecto al perfil, requisitos, regulación y candidatos a la figura de la Justicia, la Cámara de Cuentas y el Consejo Consultivo. Perfil, requisitos. Es decir, ¿van a cambiar las leyes del Justicia, la ley de la Cámara de Cuentas, la propuesta del Consejo Consultivo de Aragón, antes Comisión Asesora? Otro tema que nos preocupa, elaborar con carácter de urgencia una propuesta de un nuevo sistema de financiación para su impulso en el seno de una comisión especial de estudio en las Cortes. Se supone que un tema como la financiación autonómica querrá usted llevar a Madrid, querrá usted, digo yo, el aval, al ser posible, la unanimidad de esta Cámara. Luego, no lo hagan ustedes solos, Por último, impulsar el desarrollo, algunas cuestiones de la Comisión Bilateral Aragón-Estado, que está bien, nosotros queremos que se impulse y que se reúna, y impulsar de las medidas en los pactos de investidura. Ha pasado año y 3 meses y todavía tienen que impulsar. Eso significa desconfianza. Yo le voy a leer lo que usted nos dijo en el debate de investidura y yo quiero y espero que cuente con la oposición, señor Lambán. Señores diputados, de todo lo dicho hasta ahora, alguien podría llegar a la conclusión de que pretendo gobernar a partir de una interlocución exclusiva con los grupos que han anunciado su apoyo, renunciando a la colaboración de las demás fuerzas políticas para hacer frente a los retos a los que se enfrenta Aragón ahora mismo. Hemos demostrado
nuestro partido ha demostrado en algunos temas que hemos apoyado cuestiones que consideramos de interés general de Aragón. Y termina usted, nada más lejos de realidad. Con la firma de este acuerdo parece que obvia que para construir un Aragón de futuro necesitamos estar todos trabajando en la misma dirección. Muchas gracias. Gracias, señor Aliaga. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Esa parte de mi discurso de investidura y todo el resto del discurso lo suscribo absolutamente, señor Aliaga. Y esos compromisos los he cumplido y los seguiré cumpliendo. Pero como el meollo de su intervención va dirigido al acuerdo que suscribimos el día 13 de septiembre, le diré que ese acuerdo tiene la virtud de revelar con franqueza en qué consiste la gobernabilidad o en qué consiste la estabilidad en estos tiempos que vivimos. Señor Aliaga, la señora Barba es presidenta de las Cortes de Aragón, habiendo apoyado la investidura de quien le habla, y pertenece a un grupo que tiene 14 diputados. Ustedes, con 7 diputados, tuvieron la presidencia de las Cortes de Aragón y casi el Gobierno de Aragón entero. Primera cuestión. La estabilidad política, señor Aliaga, no está garantizada ni aunque se firme ante notario. La estabilidad política se alcanza día a día, ley por ley, iniciativa por iniciativa. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre la estabilidad política de antes y la de ahora? Que la estabilidad política de antes la negociaban día a día el señor Biel y la señora Rudy encerrados en un despacho sin luz ni taquígrafos y desde la más absoluta opacidad. Y la estabilidad actual se negocia día a día con luz, con taquígrafos y en debates absolutamente públicos. Quizá a quien tiene un instinto excesivamente conservador de la política eso le abruma demasiado, pero a quien tiene un instinto democrático de la política eso no le abruma absolutamente nada. Le hablo, señor Aliaga, de los logros de aquel maravilloso acuerdo de estabilidad y de gobernabilidad que ustedes suscribieron en el año 2011. Le hablo de esto, para ver cómo funcionaba aquel viejo sistema de alcanzar estabilidades políticas. Mire, objetivos de gobernabilidad. Primero, concentrar el máximo esfuerzo para la creación de empleo en la salida de la crisis económica. La única solución, lo único a lo que dio lugar a aquello fue el Plan Impulso y terminó la legislatura con más paro de la que empezó. Decían ustedes un partido autonomista y en tiempos hasta nacionalista que a lo largo de la legislatura se procederá al desarrollo del Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado en abril del 2007 mediante el impulso de todos aquellos que todavía están pendientes. ¿Sabe lo que hicieron en ese terreno en 4 años? Nada, absolutamente nada, ni una sola iniciativa. Defensa y valor del agua y los recursos endógenos. Ley de Aguas y Ríos de Aragón salida de estas Cortes. ¿Quién lo recurrió? Porque está en el Tribunal Constitucional por el Partido Popular, por su socio de gobierno. El único compromiso que se cumplió de todos los que firmaron, que no se cumplió ninguno, fue uno que decía que corresponderá al presidente de las Cortes de Aragón y presidente del PAR presidir la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado. Un despropósito absoluto, pero eso sí que se cumplió porque quien mandaba realmente aquí en el Gobierno era el señor José Ángel Biel. ¿Para qué se han firmado los acuerdos? ¿Para qué se han suscrito los acuerdos del pasado 13 de septiembre? Para lo que le he dicho, para seguir recuperando lo que ustedes destruyeron. Para invertir la tendencia en la aplicación de la ley de dependencia, ustedes destruían la atención a la dependencia, nosotros la estamos recuperando. Para demostrar que la solidaridad es rentable creando empleo en el terreno de la solidaridad. Para demostrar que el IAI es algo que se puede cumplir y pagárselo a todas las familias si realmente se tiene voluntad de ello. ¿Para qué hemos suscrito este acuerdo? Para seguir con la política del Gobierno de Aragón de impulsar el crecimiento económico, no de boquilla o con declaraciones grandilocuentes, sino tomando medidas efectivas para, por ejemplo, solucionar el problema de la eólica, un problema que a usted le sonará seguramente, que estuvo 4 años en el cajón y que este Gobierno ha solucionado. Para vender suelo industrial e impulsar la logística, que ustedes tuvieron absolutamente paralizada durante 4 años. Para hacer un plan de mejora del empleo en Aragón, algo en lo que ustedes no se ocuparon ni un minuto a lo largo de toda su legislatura. Y, por ejemplo, y se lo digo a usted como responsable del partido aragonés, para llevar al Tribunal Constitucional el presupuesto general del Estado del último año porque incumple con el Estatuto de Autonomía de Aragón, un estatuto que ustedes jamás se ocuparon en hacer cumplir ni a su socio de gobierno, ni al Estado, ni al Gobierno. Para eso es, señor Aliaga, para lo que estamos impulsando desde una colaboración entre las políticas de los grupos políticos de la izquierda, medidas de recuperación de derechos, medidas de recuperación de servicios públicos y, sobre todo, medidas para restablecer el prestigio y la autoestima de Aragón que ustedes dejaron absolutamente por los suelos. Gracias, señor presidente.
Siguiente punto del orden del día, interpelación relativa a discriminación por edad.